La delincuencia parece escalar a mayores niveles de violencia en Venezuela, impulsada por grupos criminales más numerosos, mejor armados y más sanguinarios. Les llaman las megabandas. Atacan de manera masiva y con armas de guerra. Los policías se quejan de no disponer de mecanismos ni tampoco de las herramientas para hacerles frente. 150 individuos con fusiles y granadas rebasan el poder de fuego de cualquier policía de nuestro país. Comisarías y hasta guarniciones militares han sido atacadas en busca de más armas de fuego. Varias de estas megabandas están instaladas en Caracas y dominan amplias zonas populares, donde sus armas imponen su propia ley. Una inseguridad que continúa desbordándose por todas las calles, no nada más de la ciudad capital, sino todas las ciudades más importantes de Venezuela. La violencia criminal en el país parece escalar a otro nivel, mucho más peligroso, impulsado por la grave crisis económica. Voces de preocupación se levantan en el mundo, entre ellas el llamado del Papa Francisco. Que el mensaje pascual se proyecte cada vez más sobre el pueblo venezolano en las difíciles condiciones en las que vive. Pero es un problema que el gobierno solo ataca esporádicamente con operativos policiales que han dejado decenas de muertos en presuntos enfrentamientos con criminales. Amigos, bienvenidos a Tiempo de Transformación. Como siempre, en los temas más álgidos del acontecer nacional e internacional, seguidamente de la base bíblica, es lo que vamos a tocar hoy. Como siempre, tengo para tocar estos temas a mi invitado, que es el pastor Jesús Mota. Él es asesor de seguridad de prevención al delito. Pastor Jesús Mota, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Miren, nosotros semana tras semana hemos visto un fenómeno que nunca había pasado en nuestro país. Vemos cómo hay decesos de policías por el armamento, por quitarle el armamento. Y la referencia más cercana que tenemos es cuando pasó esto en Colombia, ¿no? Que pedían por cada cabeza de policía, se entregaba una recompensa. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de problema está viviendo Venezuela? Y nosotros, como gerentes de un reino en lugares de posesión, podemos resolver. Les voy a dar, como siempre, una base bíblica, ¿ok? Y eso está, si usted me está viendo en este momento, vaya y busque su Biblia y ábralo en Génesis 9:6. Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Es necesaria la pena de muerte en Venezuela para detener, no abolir ni siquiera eliminar. Es necesario la pena de muerte para lograr estabilizar los índices delictivos y que este tipo de sucesos maquiavélicos y satánicos salgan de nuestro país en el nombre de Jesucristo. Bueno, primeramente, Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan a través de este canal de televisión. Yo creo en la pena de muerte, pero en este país, Venezuela, nosotros no tenemos la pena de muerte. Nosotros defendemos la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Se le puede hacer una enmienda para que esta enmienda hable acerca, es como una reforma, ¿no?, de la pena de muerte. Y yo creo que la pena de muerte lo que va a hacer que mueran también inocentes. En Estados Unidos hay muchas películas de la pena de muerte y hemos visto muchos inocentes. He visto pastores que sus esposas han ido presos, hay casos, ¿no? Un pastor que estaba con su esposa y su hijo fue secuestrado. En ese momento que su hijo fue secuestrado, ellos denunciaron. Como no encontraron el cadáver de este niño, la madre fue presa porque fue la última persona que lo vio. Entonces, cuando hay pena de muerte, pueden morir muchos inocentes también. Fíjese bien, ahí está el meollo del asunto, ¿no?
que este tema se ha debatido, mis queridos amigos y hermanos, se ha debatido desde el punto de vista filosófico, humanístico, mas no se ha debatido desde el punto de vista bíblico. ¿Ok? Ahora, lo que usted nos está explicando nos lleva a varias preguntas y las tengo aquí en mis notas. ¿Ok? ¿Puede la pena de muerte detener al crimen? Número 1. ¿Pueden los centros penitenciarios rehabilitar a los criminales? ¿Tiene el gobierno la prerrogativa por Dios de ejercer la pena capital? 4. ¿Es inhumana la pena de muerte? 5. ¿Es justa la pena de muerte? Vamos con la primera, que ¿la pena de muerte puede detener el crimen? No. ¿Por qué? Porque el crimen nace y cada día nacen cientos de jóvenes que se dedican y aprenden a diferentes áreas del crimen en Venezuela. En los barrios venezolanos, nuestros jóvenes tienen armamentos, muchos armamentos. Yo en estos días estuve en un barrio de Guarenas y habían más de 40 jóvenes armados, y dispararon por 4 horas. Y eso era disparos y disparos y disparos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Tú crees que llegó un policía? No llegó ni un policía. Ahora, lo que yo quiero comentarte, que lo único que puede detener el crimen o que suba la delincuencia es la iglesia. Hay un texto en las Escrituras que dice: instruye al joven o al niño en sus caminos, en los caminos de Dios, y cuando sea grande, no se apartará. Entonces, nosotros tenemos que tratar con la juventud. Si nosotros comenzamos a cuidar a nuestros jóvenes, a instruir a nuestros jóvenes, a ponerle preparo a nuestros jóvenes, ¿sabe qué va a suceder? Que vamos a tener un mejor futuro, porque todo esto que está sucediendo hoy, sé que la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembra, esto cosecha. Nosotros estamos ahorita viendo lo que nosotros hemos sembrado, hijos que son desobedientes a los padres, se ha permitido que los hijos roben y los padres permiten que ellos tengan dentro de sus hogares las cosas robadas. En mis tiempos mi madre veía que yo traía algo que no era mío y me lo quitaba. Eso hoy en día no pasa, ¿ve? Entonces, lo que yo te quiero comentar, que la única forma de nosotros detener el delito o disminuir el delito es comenzar a criar y a cuidar a nuestros jóvenes. Y en un lapso de prudencia muy corto, ponle 10 años, 15 años, vamos a ver que el índice de delincuencia va a bajar. Punto número 2. Los centros de reclusión, llámense penales, ¿rehabilitan a los presos o a los que están condenados? No, es que en un centro de reclusión el imputado, según las leyes, el imputado pertenece al Estado, pero el Estado no le da una obligación, o sea, no le da un trabajo, no le da importancia a lo que ellos hagan, ¿sabes? Lo dejan como si fuese un hotel. Los pranes de nuestras cárceles, ¿sabe qué dicen? Estoy más seguro en la cárcel que en la calle. Ahora, ¿qué sucede? Que en nuestro país se tienen que ocupar a la gente que está imputada, enseñarle una profesión. A los que no tengan el 6º grado o la educación primaria, ellos tienen que ayudarlo a sacar la educación primaria. Y no solamente la educación primaria, y los que tengan secundaria, esto es un liceo donde nosotros estamos ahorita. Entonces, los que no tengan secundaria, que saquen la secundaria. Y los que quieran, como te digo, hacer un curso para ser profesionales, o sea, mantenerlo ocupado. Y que hay un problema que en nuestras cárceles nadie puede ser rehabilitado porque hay superpoblación. En una celda que deben habitar solamente 2 personas, por ejemplo, doy un ejemplo, o un margen de 5 personas deben de convivir, en ese lugar conviven 20 hasta 30 personas. Hay una superpoblación. Entonces, para rehabilitar a estas personas hay que matar el ocio, ¿sabes? Nosotros tenemos que ocupar a nuestros presos y enseñarles una profesión, ¿sabes?
mantenerlos ocupados. Okay. Fíjese usted, entonces, vamos al límite de decir entonces, hay que privatizar las cárceles, ¿qué es lo que hay que hacer? Desde ya les digo que están los números telefónicos para que usted se comunique con nosotros, está para oración, para preguntas, para asesoramiento, estamos intercediendo pues por cada cosa que usted nos pida. Punto número 3, ¿tiene el gobierno la prerrogativa de ejercer la pena capital? Lo que pasa es que eso lo debe hacer es la Asamblea Nacional. O sea, la Asamblea Nacional es la que hace las leyes de la República. O sea, si se reúnen cierta cantidad de personas, llevan su firma y comienzan a tratar de colocar esta nueva ley, pero no el Estado. Estoy hablando que la Asamblea Nacional, ellos lo pueden hacer, llevando esto y van a debates y todas estas cosas, pero el pueblo también lo puede hacer también. ¿Y por qué los derechos humanos no hacen eso? No, pero es que la pena capital no tiene nada que ver con los derechos humanos. En Estados Unidos hay estados donde existe la pena de muerte, porque el imputado o el preso, la persona que es delincuente, que está presa, ya no pertenece a su familia, ya no tiene vida propia. ¿Sabe a quién pertenece? Al Estado. Okay. Bueno, punto 4, ¿es inhumana la pena de muerte? No creo. Bueno, es inhumana si no está contemplada en este país. Pero cuando hablamos de la pena de muerte es porque pudo haber estado contemplada en las leyes pues, de la Constitución. Si está contemplada, no es inhumana. ¿Y justa? Lo veo justo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ok, fíjese bien, vamos a estadística y vamos a trabajar sobre esta estadística. Voy a hablar del año 2013, porque no quiero hablar del año 2014, porque iríamos a aguas muy profundas. No, mire, fíjese bien. En el 2013 murieron 2.000 personas, 60 por días, 2 cada hora. Ya no hay respeto a la vida, ya no hay respeto ni siquiera a que esto antiguamente se cometía en la noche, ya a la luz pública, 10, 11 de la mañana, 9 de la mañana. Una generación se perdió. ¿Qué pasó? ¿Quién los educó? ¿Quién estuvo pendiente de eso? ¿Qué pasó? Bueno, yo quiero hablarte de esos muertos, ¿ok? Cuando existía la antigua Policía Metropolitana, mataban a un policía. Tú me hablaste del año 2013, ¿no? En el año 2013, que fue hace 2 años, murieron 290 policías. En todo un año, 290. Pero cuando estaba en la Metropolitana, mataban a un solo policía. No sé si tú llegaste a escuchar o ver el caso de La Poma, que un delincuente mató a un oficial de policía. Eso fue en Caracas, el caso de La Poma, muy sonado. Bueno, esa persona que mató a esa agente policial de la Policía Metropolitana, los camarógrafos grabaron que esa persona salió viva, pero cuando llegó al sitio estaban muertos. ¿Ok? Entonces, la policía de antes, yo sé que eso es inhumano y está en contra de los derechos humanos y todo lo demás, no estoy hablando de eso, sino que la policía de antes se respetaba. La policía de hoy, no puedo decir si no se respeta o no se respeta, pero hay anarquía. O sea, en Venezuela hay anarquía. ¿Y qué sucede cuando hay anarquía? No respetan las leyes, no respetan a los alcaldes. Yo he visto a los alcaldes que lo han golpeado. Entonces, hay anarquía y esa es mi respuesta final. Fíjense, la Biblia nos da respuestas para todo. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ahí la palabra maldad es gente sin ley. O sea, por haberse multiplicado la gente sin ley, el amor de muchos se enfriará. Es que el problema de la pena de muerte no es venganza. El problema de la pena de muerte es hacer justicia contra el hecho que se ha cometido. Porque usted ni con 100 ni con 200 años de cárcel va a pagar una vida que usted ha quitado. Entonces, como usted lo ha dicho, hay que hacer una enmienda,
hay que recolectar firmas, pero en sí, la iglesia cómo puede tomar parte en el asunto sin caer en prejuicios religiosos y sin caer en tildes políticos. Lo que pasa es que la iglesia no está llamada a hablar de la pena de muerte. O sea, la iglesia está llamada a hablar de vida, a hablar de vida. Nosotros creemos que Venezuela tiene solución. O sea, yo como pastor, yo creo que Venezuela tiene solución. Y creo que todo lo que está sucediendo en este país, ¿sabe quiénes son los culpables? Los evangélicos. No, la gente que maldice. Yo quiero hablarte de la maldición. Cuando yo estaba joven, mi madre que me decía, hijo, si vas a la playa, te va a pasar un accidente. Entonces, eso me lo decía mi madre. Yo me iba para la playa, pero me pasaba el accidente. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que mi madre me fue diciendo, pero palabras de maldición sobre mi vida llegaron, me alcanzaron. Llegó un momento que cuando mi mamá me iba a decir algo, yo decía, no me digas nada, mamá, ya, no me digas nada. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como venezolanos, maldecimos mucho esta nación. Mira, aquí se ha maldecido a presidentes. Aquí dice que fulano no sirve, que todos los políticos son ladrones, que si el gobierno toma la CanTV se va a arruinar, eso no va a servir. Entonces, las palabras de maldiciones son las que tienen a nuestro país en este conflicto. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero comentar? La palabra del... Romanos 3, eso dice que toda autoridad es puesta en la tierra por Dios y es establecida por Dios, y todo aquel que no obedezca acarrea condenación. Usted, como gerente del orden público, como gerente del orden ciudadano, ¿qué aporte está dando actualmente para esto? Bueno, nosotros estamos trabajando con los pastores, estamos trabajando con las iglesias. Los pastores nos están ayudando muchísimo, tanto que nosotros queremos, en este proyecto que nosotros tenemos para Valencia, es recoger de nuestras calles a los indigentes. ¿Por qué queremos recogerlo? Porque los indigentes, ellos salen a robar todos los días, y estoy generalizando, ¿no?, para poder comprar su consumo de droga, su consumo de alcohol. Ahora, ¿qué sucede? Como estamos tratando con los pastores, lo estamos llevando a los centros de rehabilitación, lo estamos vistiendo. Aquí está ahorita, en este momento, está el pastor Elpidio, que el año pasado nosotros agarramos en Caracas, en Propatria, con la policía comunal de la PNB, agarramos a nuestros indigentes que están en las calles. ¿Sabe qué sucedió? Lo agarramos, lo llevamos a la iglesia donde está el pastor Elpidio, que se llama Monte Sinaí, en Propatria. Los bañamos. Después que los bañamos, le cambiamos la ropa, les dimos de comer. Ellos después fueron llevados a un centro de rehabilitación. Yo creo que en Venezuela sí tiene esperanza, pero tenemos que trabajar todos, tenemos que integrarnos los médicos. Yo no soy médico, pero nosotros necesitamos médicos, pastores o miembros de nuestras iglesias que nos ayuden a hacer de esta labor. Entonces, yo lo que pido, y le pido a todos los que nos están escuchando, que nos unamos para trabajar por este municipio y por nuestro país. Okay. Bueno, hemos llegado a la parte de resumen, pues, y de definir el tema. Conclusión y un mensaje direccionado hacia este tema. Lo que yo creo, que todo ser humano que tiene hijos tiene que cuidar a sus hijos. Padre, tú que me escuchas, tú que tienes hijos, corrige a tu hijo a tiempo. Y ese es mi gran mensaje que le doy a todos. Amén. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, ha sido el pastor Jesús Mota, director de Prevención al Delito. Y bueno, en la próxima entrega vamos a ir tocando otros temas de interés nacional y regional para que sea la Biblia quien dirija todo este tipo de situaciones
y sea Cristo quien se establezca en los corazones de los padres, en el corazón de los hijos, en el corazón de las madres, porque Él es el único que puede cambiar toda esta situación. Estamos en manos de Él y seguramente todo este mal momento pasará y quedará en la historia para un país que vamos a bendecir y va a ser lleno de gracia. Amén. En el nombre del Jesús. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chao, chao, esto fue Tiempo de Transformación.